La dirección de la web es www.nubeprivada.org y adicionalmente a mí me acompañan Diego Ganseo y Guillermo Sánchez, que también son miembros de la comunidad y coordinadores. Así que vamos a estar viendo dos sesiones de nube privada. La primera está orientada a virtualización y la segunda orientada a lo que es autoservicio y Orchestrator con System Center. Así que los dejo con ellos, nada más. Bueno, Chicos. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Guillermo y bueno, como les decía Alejandro, vamos a estar viendo un poco el tema de nube privada. Ahora en la primera sesión vamos a estar hablando de Virtual Machine Manager, la versión 2012 RC con Service Pack 1, que es una beta, la más nuevita que hay, y lo que tiene como particularidad es que podemos administrar Windows 8 Beta, que es lo que vamos a estar viendo en la demo. Básicamente, como introducción, les voy a contar que lo que vamos a ver en la primera sesión es cómo nosotros pensamos en armar nuestra nube privada y cómo vamos a ir pensando en algo que estaba mostrando Daniel en la sesión anterior, en nuestras aplicaciones como servicio, como para poder pasarle un costo a eso. Eso puede ser tanto internamente como para clientes externos. Cabe aclarar que todo lo que vamos a estar mostrando es beta, totalmente beta, así que... Sí, totalmente tal como dice Diego, y no se asombren si tal vez durante la presentación tenemos que reiniciar BMM o alguna cuestión similar. Es bastante nuevo y ya durante el armado del laboratorio hemos trabajado bastante sobre eso. Vamos a ver un poquito la agenda que tenemos, vamos a ver una introducción a Hyper-V y a Windows Server Beta, después vamos a hablar un poquito de System Center Virtual Machine Manager y después vamos a pasar a navegar un poquito sobre la consola y ver las cosas que estamos haciendo. Algo que sería muy bueno, ¿quiénes tienen experiencia con Virtual Machine Manager 2008? ¿Hay gente que ya lo está usando? Ok, hay algunos que los están usando. Bueno, vamos a seguir sobre esto. Vamos a hablar ahora un poquito de la arquitectura, de lo que es Hyper-V. Básicamente, todo lo que estamos hablando de virtualización hoy en día tiene que contar con procesadores que tengan BT o AMD, eso ya es común en cualquier servidor que puedan comprar. Antiguamente era un tema para empezar a virtualizar porque muchos equipos no tenían este soporte. Tienen que tener este tipo de virtualización para poder virtualizar sistemas operativos de 64 bits. Se los contamos más o menos para que lo tengan en cuenta. Con todo lo nuevo no van a tener problemas, pero tal vez quieran utilizar algún equipo viejo y en ese equipo viejo, si no tienen este soporte, no van a poder usar este tipo de tecnología. Eso es algo muy importante. La versión anterior de lo que era virtualización hacía una emulación de los equipos y eso tenía menos performance. Acá básicamente vamos a tener las máquinas virtuales hablan directamente con el hardware y eso es una gran ventaja y nos permite tener muy buena performance con los equipos. El software que podemos correr puede ser Windows 8, ahora tenemos la beta y después todas las ediciones de Windows 2008 R2 funcionan perfecto y hay una edición también de Windows 8, ¿cómo se llama, Diego? La que es free. Hyper-V Server. Hyper-V Server, es la versión gratuita equivalente a un server core, que lo que nos permite es tener el core de virtualización en un equipo sin tener licencias y lo que lo hace muy interesante es que con dos de estos equipos tengo la funcionalidad de failover cluster. O sea, si lo tuviera que hacer con Windows 8, tengo que comprar una licencia de Ethernet. Teniendo VMM como motor para administrarlo, es transparente. La verdad que es muy bueno y les invito a que lo prueben, que es una herramienta fantástica. Una cosa para remarcar es que cualquier equipo que corra Windows 2008 o 2008 R2 en Hyper-V puede correr la beta del 8 sin problema, no se requieren más requisitos que los anteriores. Exacto, es lo mismo que estábamos viendo hoy. La verdad que en eso es así y no tienen demasiados problemas con el traspaso de los equipos. Acá tenemos nuevas características de lo que es la versión nueva de Windows 8. Se aumenta la cantidad de procesadores lógicos que tenemos, se llega a más cantidad de memoria, tanto en los equipos virtuales como en el host. Tenemos muchos más nodos de clúster y tenemos un nuevo manejo de discos. No vamos a entrar mucho en detalle sobre esto porque después haber una charla por la tarde que va a ser toda sobre Windows 8, pero sí tengan en cuenta que hay un nuevo formato de discos que es VHDX, que tiene un soporte de más capacidad y tiene varias funcionalidades bastante interesantes. De hecho, ahora vamos a poder hacer failover cluster de equipos o replicarlos si necesitamos, sin la necesidad de tener los equipos como teníamos hoy, que necesitamos una LUN y storage, un montón de cuestiones que hacían que este tipo de implementaciones requieran de mucho más esfuerzo. Esto es algo bastante piola que siempre lo vemos en la comunidad y es una presentación que habla de la arquitectura de lo que es Hyper-V. Esto estamos viendo el server, tenemos las aplicaciones y el kernel del sistema como sistema y si estuviera corriendo solo y básico. Es la computadora como estamos acostumbrados a usarla. Ese es lo primero que corre dentro de nuestro equipo cuando estamos utilizando virtualización. Después tenemos el hipervisor,
que es una especie de gestor entre los equipos virtuales y el equipo padre o host, que es el que se encarga de hablar con el hardware y hacer que la máquina virtual esté funcionando. Fíjense que el hipervisor corre en un anillo que se llama -1. Eso es en un nivel más bajo del procesador. Eso hace que pueda compartir el procesador de una forma más óptima que una virtualización de las clásicas. Exacto, esa es un poco la idea. Después tenemos una máquina virtual que está corriendo con las herramientas de integración. Esto en toda la virtualización, nube y todo lo que estamos hablando son conceptos que aplican para muchas soluciones. Nosotros vamos a hablar de lo que es en Microsoft, pero si les queda claro la idea, es lo mismo para cualquier otro tipo de tecnología. Todo básicamente, de una forma o de otra, apuntan hacia lo mismo. Si yo tengo un equipo virtual, por ejemplo con Windows Server 2003, si no pongo las herramientas de integración, ahí lo que ocurre es una emulación y la velocidad que obtengo del equipo es muy baja. Fundamentalmente se van a dar cuenta en la parte de red. En la parte de red, si no tienen el driver sintético, que es el que corresponde a la red, la velocidad es excesivamente baja. Después tenemos aplicaciones, tenemos la posibilidad de correr un equipo virtual que no tenga la posibilidad de correr herramientas de integración o que tal vez haya pasado una máquina con Windows 2003 hacia mi software de virtualización y por un motivo X no corra el hipervisor y yo quiera correrlo virtualizado, emulando, perdiendo un poco de performance hasta que lo pueda migrar a la nueva versión. Lo que sucede en ese caso es que va a haber una emulación en el medio y voy a perder performance. Pero en muchos casos, cuando estamos pasando a infraestructura virtual, lo que tenemos es el único camino que nos queda, o si tenemos algún sistema operativo que no lo podemos llegar a integrar. Y el otro caso que tenemos soporte también para Linux. Hay un driver que se instala en la herramienta de instalación, de integración, que se compila con el kernel de Linux y está soportada por Microsoft para CentOS, para Red Hat y para SUSE en sus últimas versiones, que hace que yo pueda, por ejemplo, correr un Asterix que tiene un uso intensivo de una placa de red para lo que es la parte de VoIP y que funcione bien. Eso, algo que cambia bastante y lo van a ver también en BMM, es que ya no estamos limitados solamente a lo que es el mundo Microsoft, sino que podemos utilizar lo que tenemos. Con BMM podemos tener una integración con lo que es VMware ESX, si tenemos vCenter. O sea, podemos administrar con la misma herramienta que vamos a ver ahora, podemos hacer exactamente lo mismo poniendo un usuario en vCenter e instalando los agentes. O sea, lo mismo que voy a aplicar lo puedo tener con mi infraestructura en Hyper-V y con mi infraestructura en vCenter. Y puedo ir y venir de una plataforma a la otra. Eso es algo que es sumamente interesante para cuando empiezan por ir a otra tecnología, o tal vez la parte de desarrollo de lo que tienen lo están haciendo sobre Hyper-V, que es mucho más ventajoso a nivel de licenciamiento. Sí, te permite también hacer las migraciones desde máquinas de VMware a Hyper-V. Totalmente. Y de física virtual. O sea, esta herramienta que nosotros la vamos a ver ahora a nivel de la nube y cómo armamos nuestra nube privada. Pero tengan en cuenta que es la misma herramienta que a mí me permite entrar en virtualización. Arranco, pongo mi host de Hyper-V, me instalo mi VMM y puedo convertir mi máquina física virtual y salgo a trabajar en pista. Nosotros lo que vamos a ver son los conceptos nuevos que tiene la herramienta. Todo esto que les estoy contando es parte ya de la herramienta de la versión actual, 2008 R2 con Service Pack 1, creo que es la última. ¿Es la última esa? R2 Sí, R2 con Service Pack 1, que es lo último que está como versión RTM, que ya hace todo este tipo de cosas. Lo que vamos a hacer un poco de foco sobre lo nuevo que tiene la herramienta, pero todas esas cosas también las puedo hacer con BMM 2012. Vamos a ver un poquito de la arquitectura que tiene. Tenemos la parte de desarrollo, donde tenemos el PowerShell, la infraestructura y algunas cuestiones de upgrade que antes en la versión anterior no existían. Después tenemos el concepto de la fábrica, donde en la fábrica lo que voy a manejar son cuáles son los hipervisores que puedo manejar. En esta versión se sumó Zen-Server, además de VMware ESX, como host de virtualización que puedo administrar desde BMM. Bueno, vean, fíjense lo que les decía antes, se acaba de ir la consola de BMM, ahora vamos a revisar el servicio, vamos a seguir usándolo. Para los que estaban ya utilizando BMM 2008 R2, todos estos conceptos de fábrica, cloud, son nuevos, los incorpora 2012, pero son bastante interesantes. Y todo apunta a lo mismo que empezamos hablando, a poder organizar en nubes, y además lo que me va a permitir es delegar si necesito un equipo de desarrollo que puedan llegar a utilizar las máquinas que tienen que usar. Y de esa forma la parte de IT se libera bastante. Podemos incluso armar las librerías y templates que vamos a ver ahora en la demo y dejar que la parte de desarrollo se autoabastezca de estas herramientas. Eso está muy bueno y es súper útil. Ahora lo que puedo hacer es, además de agruparlo con nube, es ponerlo independiente de la infraestructura que use. O
sea, puedo agrupar las máquinas. En la versión anterior, cuando hago la integración con ESX, tengo el datacenter heredado de vCenter y lo que tengo en la plataforma de Microsoft. Hoy en día eso son objetos dentro de BMM y los puedo agrupar de la forma que me convenga. Eso es un concepto muy bueno. Bueno, después tenemos la parte de servicios, donde tenemos template. Podemos hacer template de aplicaciones donde puedo hacer, por ejemplo, un web server con un SQL, y eso es un template que dispare la creación de 2 máquinas virtuales. Ahora vamos a ir viendo después cómo se hace esto, y está muy bueno porque me permite pensar antes de lo que quiero hacer, por ejemplo, para mi equipo de desarrollo, dejarlo ya montado en las librerías de BMM y dejar que se autoabastezca. Un poco esa es la idea de lo que vamos a ir viendo en la demo un poquito más avanzada la charla. ¿Querés dar un poquito vos, digo, de la arquitectura? Bueno. Esto básicamente es la arquitectura de BMM 2012, donde tenemos la parte de storage, incorpora toda una parte de storage para Fiber Channel. Esto significa que a través de plugins que nuestro proveedor de storage nos va a dar, desde el BMM vamos a poder presentar directamente los discos. Algo que antes resultaba medio engorroso y tenemos que hacerlo a mano, lo vamos a poder administrar desde BMM. Es algo bastante interesante. Tiene la capa donde manejan los supervisores, la capa que está en verde, lo que está comentando Diego. Son todos los supervisores que están soportados, obviamente todos los de Microsoft, tanto simples como en cluster, server de Zen, también simples en cluster, VMware, VMware siempre a través de vCenter, ¿no? Lo necesitamos sí o sí tener vCenter para poder controlar host de VMware. Del otro lado tenemos la parte de autoprovisión, que está en naranja, donde vamos a necesitar Windows Deployment Server. Esto va a ser para instalar los servidores de virtualización. Una característica también nueva es que nosotros podemos agarrar un equipo bare metal sin sistema operativo instalado y a través de la interfaz BMC, tiene que soportar eso el servidor, instalarle directamente el hypervisor desde el BMM y agregarlo ya a mi host de virtualización. Desde BMM hacemos la instalación del servidor físico y el deploy de las máquinas virtuales. Todo controlado desde la interfaz de administración y con un repositorio de datos que es un SQL Server. Tenemos la consola de administración, el portal de autoservicio para que los usuarios puedan abastecerse, obviamente integrado con PowerShell para hacer tareas de administración que de otra forma serían muy tediosas. Y del otro lado nos conectaríamos con el resto de la suite de System Center para poder hacer el management. Y la consola nos queda, la consola que vamos a ver ahora, que también es otra alternativa. Y presten atención a esto que estamos diciendo, que no es menor lo de PowerShell, porque la sesión que vamos a dar a la tarde, con todas estas herramientas de PowerShell, lo que podemos hacer es armar nuestro escenario para ciertas tareas y que se disparen con un portal de autoservicio. Por ejemplo, la creación de un escenario para lo que sea, puede ser para que se haga un desarrollo o para darle servicios a un cliente. Es un poco como está dividido. O sea, ahora vamos a ver cuál es la herramienta de base que administra todo y después vamos a ver cómo podemos hacer que esa herramienta de base de alguna forma se automatice, que es lo que más nos conviene hoy con todas las herramientas que tenemos, porque una tarea que automatizamos es una tarea que dejamos ya directamente que se haga sola. Y es algo que nos genera a nosotros tener tiempo para poder analizar tecnologías nuevas, como es este caso. Si no, estamos siempre corriendo sobre el día a día. Un poco la idea de todo esto es cómo usamos las tecnologías nuevas para tener todas estas ventajas y cómo lo automatizamos. Con todo lo que nosotros automaticemos y funcione bien, va a ser una ventaja porque después no podemos cometer un error con eso. O sea, demora tiempo y a veces es difícil justificarlo, pero una vez que lo hacemos funcionar, realmente la ventaja que tenemos es muy grande. Bueno, vamos a ver un poco de cómo es BMM. Algo que es fundamental en esta versión que no estaba disponible en la anterior es que tiene soporte para alta disponibilidad. La versión anterior, la única forma de tener alta disponibilidad era ponerlo con la alta disponibilidad de Hyper-V. O sea, no lo tenía en forma nativa. Hoy la herramienta me permite a mí correr en la consola de BMM en forma nativa. De la misma forma que pongo en alta disponibilidad un SQL. De hecho, para hacerlo bien debería tener un SQL en cluster y ese SQL tener la consola en cluster de BMM. Eso es una funcionalidad que está muy buena y es algo que mucha gente estaba necesitando, porque cuando yo tengo una granja muy grande no puedo prescindir de la consola. Sí, bueno, un problema es ese, que vos tenés una granja muy grande y ponés la consola en una máquina virtual, si perdiste la consola, ¿cómo la administrás? Es tal cual. Es un círculo vicioso. Hoy en día igual se puede levantar una máquina virtual bastante rápido, pero en cosas que son de misión crítica hay aplicaciones donde yo no me puedo dar el lujo de perder media hora, por ejemplo, sin tener consola. Entonces, esto lo está manejando en forma nativa. En lo que es alta disponibilidad, siempre les recomiendo que traten de ir a la alta disponibilidad en forma nativa si la aplicación lo soporta.
Si quieren tener 7x24, ¿no? Si pueden tener una ventana de poco tiempo, teniendo un backup con Data Protection Manager, están más que cubiertos. De hecho, hacen el backup en una máquina, en un host, y lo recuperan en otro. Personalmente te puedo decir que en un par de horas, una hora, restaurás un backup grande. Sí, totalmente. Por eso también volvemos a lo mismo y también se aplica el concepto de nube. Nosotros tenemos que pensar en qué tan crítica es la aplicación. Si yo puedo tener una aplicación que haya 2 horas, no necesito alta disponibilidad. Ahora, si necesito alta disponibilidad, por ejemplo, link server, como mi central telefónica, no la puedo dejar ni 10 minutos caída. Y ahí ya tengo un escenario distinto. Y ahí ya tengo que pensar, si voy contra ese escenario, tengo que ir con lo nativo. Link server tiene soporte para alta disponibilidad, lo tengo que instalar de esa forma. Si no, en el momento que se cae, todo el mundo lo puede hablar por teléfono. Bueno, después tenemos las actualizaciones. ¿Cómo va a pasar de las versiones? Vamos a pasar de BMM 2008 R2, que es la versión actual, vamos a poder pasar al RC, y del RC vamos a poder pasar al RTM. Me di cuenta que podíamos poner R2 SP1. Tiene que tener el Service 1. Hay que ver, ahí es algo nuevo que sacaron con el Windows 8 Beta. No tengo tan claro cómo está, esta presentación es un poquito más vieja. Habría que ver si se puede pasar del RC al Service Pack 1 y después ir directamente al 2012. No, me refería del 2008 R2 al BMM 2012 Release Candidate. Ok, tenés que tener el último Service Pack. Lo bueno de esto es que si yo quiero pasar por las versiones, lo que nos están garantizando es que de la versión actual podemos pasar a la nueva, sin la necesidad de volver a instalar, lo cual no es menor. Pero sí lo que pasaba si hubiésemos instalado BMM 2012 Beta, no podemos pasar a RC. Cuando hay cambios de base de datos y algunas cuestiones más, ya la migración no es tan directa. Algo muy interesante que tenemos son las propiedades personalizadas. En la versión actual tenemos 10 campos que dicen campo 1, campo 2, hasta el 10. Sí. Ahora yo le puedo poner un nombre y un valor. Está bastante bueno, más cuando empiezo a administrar una nube donde las máquinas empiezan a crecer y son muchas. Yo puedo poner el valor que yo necesite y eso después lo puedo consumir o lo puedo consultar para generar reportes si necesito. Sí, eso es muy útil porque podríamos ponerle alguna descripción del servicio que está prestando la máquina. Hay muchas cuestiones que podemos manejar y está muy bueno poder tenerlo. Vamos a hablar del concepto de la fábrica. Básicamente, la fábrica es la que me permite administrar mis hosts de virtualización y todo lo que tenga que ver con networking, lo que hablábamos de tener el storage. Acá tenemos una demo que está poniendo todo sobre la notebook y vamos a ver las funcionalidades principales, pero lo más interesante de ese tipo de cuestiones, si debemos tener un storage, unas cosas que es bastante complejo traerlo con una demo como en este caso, pero les aseguro que está muy bueno. En la versión anterior eso directamente no existía. Es más, de hecho con Windows 8 Server vamos a poder tener el Fiber Channel, lo podemos emular incluso en máquinas virtuales. Es una funcionalidad nueva que está muy buena. Bueno, como habíamos comentado hoy, podemos administrar diferentes tipos de hipervisores, ya sea Hyper-V, VMware, Xen. Tenemos la administración de los servidores. Esto es algo muy bueno que también tiene BMM 2012, es que se integra con las placas de gestión de varios servidores, ya sea ILO de HP, iDRAC de Dell. Entonces, desde la misma consola podemos entrar a la administración del servidor, la administración propia del hardware, no el sistema operativo. Podemos ver el boteo del servidor. Y la provisión de host de bare metal, la instalación de los equipos de base. Ponemos un servidor, el servidor bootea, encuentra el servidor de WDS y le instala el sistema operativo, lo convierte en Hyper-V y lo agrega a la BMM. Todo en un solo paso. Bueno, tenemos varias cuestiones con redes. Podemos definir una placa de red, asignarle una VLAN y ponerle el segmento de red, y si tengo template, lo que va a hacer de BMM es asignarle la configuración de la red, lo cual está muy bueno, porque si yo entro en algo que es autoservicio, de alguna manera tiene que tomar un IP que sepa que esté disponible y cuando se instale el equipo lo configure. O sea, eso no lo voy a mostrar en la demo, porque la verdad que todavía no termino de digerirlo bien como es, y en esta beta en particular es un poco engorroso hacerlo, pero la idea es, todo lo que yo configure en mi nube, después cuando quiero crecer y voy a escalar, lo único que tengo que hacer es sumar más hosts de virtualización. Ese es un poco el camino a donde vamos. O sea, todo lo que armé y se lo enseñé a BMM, sumo otro host, le pongo la misma cantidad de placas y toma toda esa configuración. Realmente es muy provechoso dedicar tiempo a configurar este tipo de funcionalidades. Si no las configuro, agarro una placa y la configuro como hoy con la herramienta de la herramienta de Hyper-V. Le digo, esta placa sale a tal lugar y se terminó. Pero no tengo la posibilidad de que una máquina virtual que está en un template que no tiene IP se autoconfigure. Y pensando en una nube privada, eso no puede quedar libre al azar. Mismo con el manejo de IPs estáticas, es algo que antes no tenía, 2008 R2 no lo tiene. Y para algunos que tenemos IP estáticas, es un poco dolor de cabeza para hacer el deploy de las máquinas, porque terminas configurando algo manualmente
o teniendo que armar una serie de scripts para autoconfigurarlo. Esto ya lo trae embebido. Sí, esto parece una pavada, pero realmente está muy bueno. De hecho, con BMM puedo manejar varios data centers, tener distintos lugares geográficos y administrar de una sola consola. Y de esa forma esto se hace más interesante todavía. Defino cuáles son las VLANs que estoy manejando para cada sector, las subredes, y tengo un control sobre lo que estoy usando. Eso es otra de las cuestiones. Después, si no, terminamos el inicio de la planilla de Excel, donde no sabemos ni qué IP tenemos libre y hacemos ping para ver qué le ponemos. Y la verdad que es una mala práctica eso. Algo súper interesante es cómo se integra con WSUS esta versión, que la versión anterior no lo tenemos. Y algo muy bueno que tiene yo, por ejemplo, en la librería de la versión anterior, me quedaba en el freezer una máquina y si pasaban 6 meses, cuando la levantaba el display tenía que actualizar los 6 meses de parches. En esta versión yo puedo decirle que cada un periodo de tiempo levante mis templates, los actualice y los vuelva a guardar. Entonces, si yo hago el deployment de un template con un SQL, por ejemplo, ya directamente una vez que se terminó de hacer el deployment puedo empezar a trabajar. Ya con la ventana que yo he definido para hacer los parches, 10 días para atrás, por ejemplo. Eso está muy bueno. Tenemos optimización dinámica para todo lo que es la parte de la migration y recursos de los hosts. Eso, la única forma de hacerlo en la versión anterior era usando los ProTip y integrándolos con SCOM. Acá también está la integración de SCOM, está muy buena y suma más funcionalidades y tiene un botoncito que está muy piola que es testear esta configuración, que nos permite, además de que monté el ProTip, el Pro es algo que me avisa si por ejemplo tengo estresado un host de virtualización y puedo disparar una acción. Fundamentalmente si tengo, o sea, todo esto que estamos viendo, estamos haciendo foco sobre BMM, pero si tengo todas las herramientas del System Center puedo hacer un montón de cosas. Si tengo Service Manager y Orchestrator, que va a ser lo que vamos a ver en la próxima sesión, yo podría, en función de una de estas alertas, mover un host a otra máquina, apagar el equipo o diversas acciones que pueden llegar a serme útil. Y eso lo tenemos que tunear en función a la aplicación o en función al negocio, básicamente. Bueno, optimización de energía, acá tenemos también la parte de Green IT y algunas cuestiones que están buenas. Yo podría, por ejemplo, dejar ciertos equipos prendidos durante el día y a la noche que deje lo que necesito y después que lo vuelva a prender a la mañana. Ese tipo de cuestiones están buenas y hay muchas empresas que están empezando a implementar este tipo de... En el caso de que tengamos un cluster de virtualización, podríamos decir de noche, bueno, a una de las máquinas las uno en 2, 3 nodos, el resto los pongo stand-by, después a las 7 de la mañana los enciendo y las vuelvo a dispersar para tener la mejor performance durante la operación. Y en los tiempos que están ociosos, bajar el consumo eléctrico. Bueno, acá ya estamos entrando al final de lo que tenemos en la presentación. Algo que está muy bueno son los roles. Tengo la posibilidad de tener administradores delegados y usuarios de autoservicio que pueden interactuar con una o más nubes. Esto ahora cuando veamos la consola va a estar muy piola y es una de las cosas más interesantes que tengo, porque yo le puedo ir dando el permiso que necesite al perfil que necesite. Eso es algo que ya viene en todas las versiones nuevas de varias de las herramientas de Microsoft. Lo tenemos en Exchange, lo tenemos en Link y eso es lo que lo hace sumamente útil, porque yo quiero que mi equipo de desarrollo maneje sus equipos y solo sus equipos. Y incluso BMM lo que hace es, si puse una nube y se autoinstala la máquina, digo, los usuarios que pertenecen al grupo son administradores locales del equipo y hace esa gestión. Y es súper útil porque no tengo que entrar a hacerlo en forma manual ni hacer ninguna política. Directamente disparé el template, sabe que pertenece a ese grupo y directamente hace esa acción. Y los usuarios que pueden acceder a esa consola, le voy a dar la consola para que entre a la consola del equipo como si fuera el monitor real del equipo y van a tener la posibilidad de entrar por escritorio remoto. De esa forma, prácticamente, salvo que tengan que hacer un template nuevo, no tienen que interactuar con la gente del equipo. Son automáticamente autosuficientes y además le puedo dar cuotas, es decir, tengo 10 templates pero no pueden cargar más de 2 simultáneos. Eso está muy muy bueno. Y mismo también le puedes dar cuotas por procesador, memoria, espacio en disco. Ahora lo vamos a obviar un cachito en la presentación. Bueno, acá tenemos algo bastante sencillo que es cómo pienso una nube privada. Este slide está muy bueno. Vamos a configurar la fábrica, la red, el almacenamiento. Creamos las nubes en la fábrica, delegamos a los usuarios y ya empezamos a trabajar con nuestra nube privada. Ya sea con cualquiera de las consolas que estábamos viendo en la parte de arquitectura. Con la consola nativa de BMM, desde el portal de autoservicio o con PowerShell. Esto está bueno que lo tengan, después la vamos a compartir esta presentación para que puedan acceder, pero si quieren empezar a trabajar con esto, a mí al menos me fue súper útil para empezar a pensar qué tenía que buscar en la consola de BMM. Eso se lo paso como un tip y ahora ya vamos a entrar en la demo. Les voy a tratar de transferir de la mejor forma que pueda mi experiencia de usuario pasando de la versión anterior a esta. Esa es un poco la idea, para que cuando entren a trabajar un poquito no se mareen sobre eso. Una cosa que tiene es que todas las consolas del 2012 tienen la misma lógica
mientras te vas moviendo entre los diferentes productos. Después cuando veamos Orchestrator y veamos Service Manager, son muy similares también. Sí, tiene razón Diego, incluso Data Protection Manager, la versión 2012 también es lo mismo. Están disponibles todos los productos de la suite de System Center 2012, que va a ser lo nuevo que va a salir, y la verdad que están bastante buenos para empezar a probarlos. O sea, todo lo que bajen está muy piola y pueden hacer un montón de cosas. Pueden tener algún temita como el que me pasa ahora, puede ser porque alguna de las cosas que hice no ande bien, o tal vez porque dentro de la instalación haya hecho algún paso mal, pero funciona bastante bien. La versión anterior la verdad no he tenido demasiados problemas. Fíjense, vamos a ir viendo la consola. Acá vemos las máquinas virtuales y servicios, donde tengo parado el mouse. Después vemos el concepto de la fábrica. Miren lo que yo les comentaba antes. Acá tenemos que ver todos los hosts de virtualización. Yo acá en un grupo que se llama IT Sánchez, donde yo puse el host de virtualización que tengo disponible. Yo ahí puedo armar los grupos que necesite y estructurarlo en función a como los quiera administrar o como quiera delegarlo. Mientras más grupos tengo, más granularidad voy a tener para poder después darle permisos sobre esos hosts y sobre esos equipos virtuales. Después tenemos las librerías de Virtual Machine Manager, que es el mismo equipo en este caso, que es la que a mí me permite tener las ISO de instalación y los templates de los equipos que yo voy a provisionar. Podemos hacer algo súper piola, que es agarro una máquina, la meto en la librería, se prepara el equipo y después cuando lo recupero se autoinstala. Eso es súper útil, lo hacen en forma nativa, lo vamos a ver cómo, es bastante piola. Después el tema de los PXE tiene que ver con lo que decía Diego hoy, que es el bare metal, de arrancar un equipo con PXE que se instale directamente. Tenemos la parte de los update server, acá vemos los vCenter cuando los instalamos, el BMM, y dentro de la parte de redes, acá yo no lo tengo definido, pero puedo armar los pools de IP. Fíjense que tenemos la subred, dónde empieza, dónde termina, lo que yo les había comentado. Cuando tengo yo una granja más grande, es muy piola poder hacerlo y decirle, esta placa pertenece a esta vida y voy a usar esta subnet. Hago el template y le digo, este template utiliza esta subnet y va a tomar los recursos disponibles que tenga esa subnet. Después vamos a ver la librería. Acá vamos a pararnos. Fíjense que acá tenemos las librerías de la nube. Yo acá tengo, yo lo que armé para la demo es un perfil del desarrollador y el perfil de IT, para verlo. Les muestro la consola que vemos desde IT y después voy a ver el portal de autoservicio, tanto con la parte como desarrollador como de IT. Tengo una librería para desarrollo, todo lo que desarrollo manda a la librería. Yo algo que tengo muy bueno, ahora les voy a mostrar cómo puedo decirle a los usuarios con el perfil que le dé cuáles son las acciones que pueden hacer. Por ejemplo, yo quiero que mi desarrollador no pueda hacer snapshot de las máquinas virtuales. Entonces directamente dentro de la consola de autoservicio le hago desaparecer esa acción y le aparece deslizada la opción. Es súper útil. Fíjense que acá, System Center IT, tengo definido otro con otros perfiles. Vamos a ver, estos los jobs, seguramente van a aparecer unos cuantos en rojitos. Todo lo que hago con BMM tiene un histórico. Esto es lo que va a parar los jobs. Cualquier acción que dispare sobre BMM la voy a ver acá y me va a decir el resultado. Y después vamos a barrer un cachito la parte de configuración. Fíjense, acá yo tengo, en forma predeterminada solamente tengo el rol de administrador, que el administrador tiene acceso a la consola de BMM, que es la que estamos viendo ahora. Cuando instalo la herramienta es lo único que tengo. Vamos ahora a tocar las propiedades del perfil de desarrollo. Acá lo que tengo es quiénes son los miembros. Yo tengo creado un grupo en AD que se llama Portal de Desarrollo. Y ahí le digo dentro de qué nube van a trabajar. Y si quiero que estos usuarios utilicen o no los ProTips. En mi laboratorio no lo tengo operativo, pero si lo tuviera también ellos pueden interactuar con el equipo y si tuvieran un clúster decirle que esa máquina vaya para otro nodo. Ese tipo de decisiones podemos hacerlas automáticas, podemos decirle que las tomen. ¿Quién es el administrador de la nube o el administrador de la solución? Acá vemos lo que decía Diego. Yo tengo todo ilimitado, porque para evitar algún tipo de problema cuando quiera hacer alguna acción, pero es acá donde le puedo decir, yo por ejemplo quiero que esta nube no pueda usar más de 8 procesadores. Y ahí está lo que estábamos viendo con Daniel en la mañana, que es cómo hago yo para saber qué es lo que puedo consumir o para cuantificar qué espacio de mi granja está consumiendo cada departamento. De esa forma lo tenemos que empezar a pensar. Por ejemplo, para facturar, el sistema de facturación, qué máquinas virtuales usa y cuáles son los recursos que está consumiendo. Y de esa forma, fíjense que viendo las nubes podemos tener una idea general, a grosso modo, de qué es lo que estoy haciendo y lo puedo cuantificar. Esto, teniendo las máquinas virtuales perdidas por ahí, tengo que tener la planilla, verlo, tiene bastantes cuestiones. Ahora les voy a mostrar cómo me muestra qué está consumiendo cada una. Eso está muy bueno. Y acá le digo a qué tiene acceso. Son los templates, perfiles de hardware. Fíjense, acá hay un perfil de una máquina virtual. Tengo el perfil de un hardware para un SQL y el perfil de un hardware para un equipo de desarrollo.
y la máquina virtual para las dos cuestiones. Y después de eso, esto que vengo acá, un service template, lo vieron hace un rato a la mañana, es un template que a mí me permite tener un CRM, yo puse en un ejemplo que es una máquina que tiene un web server y un SQL. Y eso lo disparan y se hace el deployment completo de los dos equipos que necesito. Y acá viene la parte que yo les decía donde le podemos dar los permisos que querramos a los equipos, fíjense, a los usuarios, perdón. Fíjense que el usuario de desarrollo no tiene todas las funcionalidades. Vamos a verlo en el de IT. En el IT lo que le marqué es que tenga todas las funcionalidades para que podamos cerrar un portal y abrir el otro y veamos las diferencias. Esto está muy bueno y es lo que hablábamos de los roles cuando les mostré en la presentación, que me permite a mí granularizar de la forma que necesite el perfil que quiera. Vamos a mirar un poquito la consola donde vemos las máquinas virtuales y los servicios. Acá los servicios yo no vamos a ver ninguno, pero si tengo hecho un deployment en función de un template de servicio voy a ver que aparecen los servicios. Fíjense, si yo me paro sobre el equipo, acá lo que puedo ver, estoy viendo el host de virtualización, estoy viendo, fíjense acá arriba, en la consola donde están las VM, acá estoy viendo máquinas virtuales. Si yo me paro y pongo un overview, voy a ver el consumo que tiene ese conjunto de máquinas virtuales. Fíjense, estoy usando 34 GB de discos, tengo 512 asignados, yo tengo todos discos dinámicos, esto funciona como lo van a ir organizando, van a tener los datos, pero vean cómo velozmente pueden ver el uso que se le está dando. No tengo el consumo de las placas de red, porque las placas de red son emuladas sobre el host, entonces son virtuales y no lo está cuantificando, pero si fuera una placa física tendrían ese dato también. Y si yo me paro sobre el grupo de host, voy a ver el overview de todo el conjunto. O si me paro sobre la nube de desarrollo, voy a ver el overview de lo que está consumiendo. Fíjense. Ahí sobre desarrollo solamente tengo un equipo virtual asignado. Y ahí me dice lo que estoy consumiendo de ese equipo virtual. Les voy a mostrar un cachito. Acá en IT lo que voy a tener es lo que está consumiendo IT. Vamos a ver en VMs. Fíjense. Esto es lo que yo les comentaba. Acá donde asigno la nube es donde yo puedo asignar. Si tuviera la integración cualquiera de los otros hipervisores que están soportados, yo puedo poner las máquinas virtuales de la plataforma que sea dentro de la nube. Porque la agrupación es una agrupación que hago lógica de mi aplicación y no depende más de dónde esté corriendo. Eso está muy bueno y me permite a mí organizarme. Si tengo, por ejemplo, un CRM que tiene desarrollo y tiene testing en distintas plataformas de virtualización, tenerlo dentro de la misma nube o en dos nubes distintas. Eso está muy bueno. Fíjense ahora, voy a pasar al portal de autoservicio. Para eso, esto básicamente es un rol en BMM, lo que tienen que tener es un IIS con ciertas funcionalidades y al montarlo le va a dar la pantalla de login. Tengámosle un poco de paciencia al laboratorio. Ahí está. Entonces, vamos a entrar con el usuario de desarrollo. Acá lo que está, este usuario es miembro del grupo que vimos antes dentro de la nube y es lo que le permite darle los permisos. Los permisos los puedo manejar a nivel del usuario o a nivel de los grupos. Si estamos pensando en una nube, siempre es mejor pensar en un grupo. Quiero sumar a alguien que participe de algo, es simplemente agregarlo a un grupo. Y de hecho lo puedo integrar con lo que vamos a ver en la segunda parte. Hacer una acción dentro del portal de autoservicio de lo que es Orchestrator, ¿no? Digo, dentro del Orchestrator que me sume a ese usuario, a ese grupo y va a pertenecer a la nube. Fíjense, acá directamente tengo la máquina que pertenece al portal de desarrollo, donde yo puedo hacer cualquier acción, por ejemplo encenderla, conectarme o lo que quisiera. Si creo una nueva computadora, fíjense que tengo los templates que le tenía disponibles. En esta versión todavía no logré hacerlo funcionar bien, por eso no lo voy a disparar. Igual demora. Si yo acá le pongo un nombre al equipo y le doy crear, lo que va a disparar son acciones dentro de BMM. Lo puedo hacer para que lo vean, pero va a fallar. La cuestión de esto es que una vez que yo lo tengo organizado, puedo dejar directamente que el usuario se autoprovisione del equipo. Y fíjense que abajo al final dice los puntos de cuota. De ahí depende cuántas máquinas puedo poner o no. Y la cuota la desarrollamos en función a la necesidad de cada aplicación y de cada grupo de lo que quiera administrar. Vamos a volver. También en base al hardware que tengamos. Lo podemos asignar en base al hardware.
Fíjense que acá ya disparó una acción dentro de la consola de BMM. Igualmente, seguramente al final va a fallar, pero lo que les quería mostrar es cómo funciona. Miren cómo ahora directamente disparó una acción. Lo que hace esta acción es, yo tengo un disco en blanco para este equipo virtual que es parte de la librería, lo copio dentro del host y tengo una imagen ISO. Y va a dejar, la idea era que deje la máquina creada. Pero miren cómo acá hay algo que es muy piola. Utiliza bits dentro de la red y va a hacer el deployment del equipo en función a la disponibilidad que tenga. De esa forma yo puedo hacer que haga el deployment de un equipo sin importarme saturar la red. O sea, lo que hace bits es, en función a si tiene capacidad la red para enviar datos, lo va a enviar y si no va a esperar. Y nunca voy a sacrificar la red que tengo para trabajar en forma productiva. Esto es algo que está muy bueno y que funciona muy bien. Sí, es muy piola cuando se hacen instalaciones en sitios remotos con enlaces que por ahí no llegan a lo que es una red local. La verdad es que la instalación por ahí tarda un poco más, pero no te satura el enlace. Y funciona, realmente es muy bueno. Les comento que es lo mismo que usa WSUS hoy. Si alguno tiene experiencia en WSUS, saben que cuando ponen a descargar los parches, el enlace interno satura, esto utiliza lo mismo. De hecho, para convertir un equipo físico a virtual, lo único que necesito es el puerto 443 disponible en el equipo. Se dispara la instalación de un agente y por el 443 de la transferencia de todo lo que es el equipo. Vamos a ver un poquito dentro de la fábrica. ¿Vieron lo que yo les mostré de cómo se implementó esto y elegí el template y todas esas cuestiones? Si yo lo quiero armar, donde tengo que venir a ver, perdón, es en la librería. Y acá, dentro de la librería, un poquito más arriba, tengo mi perfil de hardware. Fíjense. Entonces, voy a venir acá, le voy a poner las propiedades. Dentro del perfil de hardware lo que defino son las propiedades del equipo virtual. De hecho, yo puedo definir el perfil de hardware y la máquina virtual, crearla dentro de la consola de BMM y después decirle yo quiero que esto sea un template. Y directamente lo que se hace es un sysprep y va a parar a la librería. Y cuando disparo esta acción baja esa máquina y en función a lo que yo le ponga al perfil de hardware, puedo incluso decirle cuál es la nomenclatura del equipo y va a ser números correlativos con el nombre. Ahora se los voy a mostrar. Fíjense, dentro de la parte de capacidades, lo que yo le voy a definir, yo acá definí un perfil de capacidades para desarrollo. Y yo puedo decirle dentro de qué nube puede trabajar. Y eso, dentro de qué perfil de capacidad, fíjense que estos son los predeterminados, tiene cada uno de los hubs de visualización que soporta. Entonces yo puedo decir, este template solamente lo puedes montar sobre Hyper-V, por ejemplo. Acá voy a venir a ver la cantidad de procesadores que le voy a asignar. Este es el perfil de SQL, le puse que tenga 2 GB. Algo que está muy bueno en BMM que no puedo hacer desde Hyper-V. Yo puedo venir acá y hablar en gigas y no tenemos que andar haciendo las cuentas, está muy bueno. En la otra consola lo tenemos solamente en megas. Fíjense que lo que yo había puesto acá, dentro de la biblioteca, si miran acá, tengo el DVD de instalación porque la idea del template era que sea algo que directamente el desarrollador, bueno ahí tenemos el peso de la beta que ya les había advertido antes, pero ahora vamos a volver a la consola. Lo que sucede con esto es que yo puedo automatizar completamente cualquier acción que quiera realizar. Es muy interesante poder hacer eso, tener las librerías y además integrar todas las cuestiones. Yo podría tener un template de hardware que dispare una instalación por PXE, si quisiese. Y está muy piola. Entonces, me olvido directamente incluso hasta de instalar. Largo a un perfil que se ponga en una máquina virtual, que tenga acceso a internet con el perfil que ya definí en la red y que haga lo que necesite. Sí, digamos, si ya tenemos una arquitectura de deploy con WDS, podemos usarla para hacer el deploy de las máquinas también. Todo lo que existe en Center se integra entre sí. Si tengo Configuration Manager, puedo usar la parte de Configuration Manager. Si tengo una solución de nube y estoy usando BMM, yo les recomiendo que vean un poquito lo que es Data Protection Manager. Es una solución que es súper eficiente, tiene agente para Exchange, tiene agente para SQL y tiene muy buenas herramientas para lo que es virtualización. Puedo tomar la máquina virtual y decirle quiero que me tomes el estado salvado del equipo virtual, quiero que lo tomes ahora y puedo hacer el restore de ese equipo independientemente del host de virtualización donde dice el backup. Lo cual es sumamente útil. No tengo alta disponibilidad, hice el backup de algo que no es crítico, se me cayó el host de virtualización y lo recupero en otro equipo. O tengo un template y lo levanto y hago el restore de una base SQL. O sea, tienen ese tipo de opciones que están muy buenas y que generalmente son un dolor de cabeza fundamentalmente cuando estamos interactuando con algo que no conocemos a fondo.
tenemos un desarrollo donde una aplicación depende de una base de datos y nosotros tenemos una noción de necesita una vía 10 y tiene un SQL y van estos datos que están en esta base. Si ese equipo virtual se rompe y yo lo quiero levantar, la mejor opción para levantarlo es tener solamente los datos del SQL, levantar lo que tengo en el template y restaurarlo. Y probablemente funcione. Eso también tiene que ver con cómo piensen todas estas cuestiones y cómo evalúen cuál es el tiempo máximo que se puede caer. Sí. La otra alternativa es, me hago el backup completo de la VM, se rompe y la recupero completa. El costo que tiene eso es que tarda un poco más en recuperarlo. O hago las dos cosas. Me tomo la base y me tomo el backup full. Si se cruzaron los datos porque sucedió algo con algún desarrollo, directamente recupero solo la base y eso va a ser una ventana muy cortita, y si se cae la máquina la recupero completa y eso va a ser un poco más largo. Sí, la verdad que DPM para lo que es backup de máquinas virtuales es una solución muy robusta. Bueno, vamos a ver, fíjense lo que les decía antes, el perfil de capacidad, donde yo a una nube le puedo decir cuál es su perfil de capacidad. Y acá lo que puedo hacer es decirle cuál es el máximo. Miren, acá yo definí que solamente use Hyper-V para esta cuestión. Yo también le puedo decir cuál es el tipo de disco. Si quiero que use discos con tamaño fijo, si quiero que sean dinámicos. Y de esa forma estoy limitando lo que necesite en función a cómo lo quiero administrar. La cantidad de adaptadores que pueden usar. O sea, esto está muy bueno. Si lo empiezo a pensar, yo voy a tener un requerimiento bastante claro. Lo bueno de todo esto es que yo puedo plasmarlo en PMM y decirle, para esta funcionalidad o para esta nube en particular, quiero llegar a esto. Una cosa buena de la versión esa, de la versión 2012, es que nosotros podemos guardar el template con un disco dinámico, pero exigirle que cuando haga el deploy lo convierta a fixer. En la versión anterior, si lo poníamos en el template como dinámico, al host de destino iba como dinámico. Ok, eso es algo que no conocía, pero está muy bueno. Bueno, fíjense, algo que está muy bueno también, ahora voy a decirle que quiero crear un nuevo perfil de sistema operativo. Cuando se hace el sysprep, tengo el archivo de respuesta, donde yo le asigno al template el nombre de la máquina. Acá le estoy diciendo que lo haga en forma random. Le puedo poner el administrador, defino la zona horaria, pongo el número de serie del equipo y puedo definir también lo que es esto. En esta versión en particular es para Windows 8 Beta. En la anterior llegamos hasta 2008 R2 y le puedo decir qué es lo que quiero que instale. Esto es sumamente interesante. Hago el sistema operativo básico, lo sysprepeo, le mando el archivo de respuesta y cuando dispara el template hace todas estas acciones. Cuando termina de hacer esto, recién la máquina está disponible para que la podamos hacer. De hecho, si le metemos un poquito de lógica y scriptemos, podemos hacer que levante una D, que haga un DS promo y que me quede una D de prueba 0 kilómetros para empezar a trabajar, y no tenemos que hacer nada más que decirle disparame esta acción. Hasta ahí podemos llegar. Fíjense que podemos sumar la máquina al dominio, podemos customizar nuestro archivo de respuesta. Está sumamente piola. Todas las cosas que hace BMM dependen del Lite para Windows 7 y 2008 R2, que me permite hacer muchísimas cosas y las puedo incorporar en la herramienta. ¿Qué más nos queda? Ver las diferencias del portal. Ok, vamos a ver la diferencia del portal. Limitado. Vieron que hace un ratito entré al portal con el usuario limitado. Ahora vamos a entrar con el usuario administrador, con el IT. ¿Hasta ahora alguien tiene alguna duda? ¿Quieren preguntar algo? Bueno, decir. Yo he usado los dos hasta el 2008. Sí. O sea, los dos he usado plataformas de VMware y de Microsoft. Yo lo que he notado algunas veces con la versión 2008 de las máquinas virtuales, el mismo hardware lo usa el mismo servidor. En algunos casos, usando las templates básicas, corre más rápido VMware que Microsoft para correr terminales de Windows. No sé qué. Usando las integration services, las integration tools. Usando la template básica, no personalizando el hardware. Una beta que bajé de esta, noté mucha diferencia entre la 2008 y la 2012 de velocidad. Sí. O sea, y en algunos casos hasta más rápido que la de VMware. Una de las cosas que tiene BMM que no puedes hacer desde la consola de Hyper-V solamente es customizar ciertos parámetros del procesador. Decirle cómo se va a comportar ese procesador virtual. Son unos tips que, fíjate a ver si los podemos mostrar. ¿A dónde lo tenemos? En los datos de un procesador de una VM. Por ahí. Vamos a ver una VM. Aunque esté grisado, los vamos a borrar.
Sí, bueno, esto acá en el hardware. Sí. Algo también que no les comenté, pero que tiene esta herramienta, es que administro todo con la misma acción, independientemente de la plataforma que haga. Esto es muy bueno cuando tengo un soporte nivel 1 que le tengo que dar gestión de la plataforma. Entonces va a administrar tanto lo que sea Windows, lo que sea Microsoft, como lo que sea otra plataforma, realizando la misma acción. Ahora les voy a mostrar cómo me conecto a una consola, independientemente de dónde esté conectado la máquina, de la máquina virtual. En la plataforma que sea, es la misma acción. Y eso es sumamente útil cuando tengo que delegarle permisos al soporte nivel 1. Eso es muy bueno. Bueno, no sé si es porque el host era 8. Acá normalmente lo que vos tenés es una lista desplegable que te dice el procesador se va a comportar como... Ya te lo muestro. Tiene una lista de opciones. Ahí por ahí en la fábrica lo podemos ver. No, lo vamos a ver en el template de hardware. Ahora ya que vi lo que querías mostrar, ahí te van a aparecer más opciones. También tenemos el manejo de la memoria dinámica con esta versión. Eso está muy bueno. Lo que vos querés ver es esto. Y acá tenés el menú desplegable. Bueno, esa es una cantidad de procesadores virtuales que le voy a poner. En 2008 R2 de la consola, por lo menos, no sé, capaz que es porque el host es 2008. Sí, hay que verlo. Hay varias cosas que no están funcionando del todo bien, por eso se fue a la consola, pero la idea también era que se lleven hacia dónde vamos. Por eso es la última versión, que tiene muy poquitos días, y lo de los templates y esas cosas que ya había hecho andar en la versión anterior no está funcionando del todo bien, o tal vez no lo configuré como debería ser. Pero quería que lo vean y está muy bueno que lo puedan hacer. También tenemos lo que quería mostrarles, era el Service Template. Fíjense esto. Yo acá tengo un template donde acá lo que voy a hacer es crear un template en función a las máquinas. Fíjense que yo tengo los dos equipos que tengo en los templates, ahí donde dice los recursos de la librería, donde estoy moviendo el mouse ahora, y esto me permite hacer que tenga las máquinas que quiero utilizar, o sea, varias máquinas para disparar una acción. Lo cual, fíjense ahora cómo les voy a mostrar cómo se crea esto. Y acá les digo cuál es el alcance. Este es el usuario que es el owner, el dueño, y yo acá, algo que está muy bueno en esta versión es que le puedo decir qué usuarios de qué nube pueden utilizar este mismo recurso que creé. Antes era un poco más limitado, era el dueño del recurso el que podía llegar a verlo, porque antes nos movíamos sobre host y no podíamos llegar a la realidad de ir a la nube. Esto de ir a una nube y organizarlo me permite a mí también decirle a esta nube van a acceder tantos y los usuarios de esta nube van a poder usar estos templates. Antes eso era un poco más complejo de administrarlo en la versión anterior. Un dato de la administración de la nube es que de esta consola de MM administras tu nube privada y podés administrar tu nube pública también. Si vos tenés contratado servicios en alguna nube pública, también puedes administrar. Todo lo que es Azure, se pueden conectar los equipos de Azure. Eso está muy bueno. O sea, si tengo una aplicación que parte corre en la nube y parte corre on-premise, lo que puedo hacer es administrar esta misma consola las dos máquinas virtuales que tengo corriendo. Eso es súper útil. Fíjense, voy a crear un template de nuevo. Y yo lo que voy a hacer acá, le voy a poner prueba. Y directamente, si no se me va la consola, lo que hago es, agarro el template que necesito, por ejemplo el SQL, y ahí ya me dice qué es lo que tengo que administrar. Después yo lo grabo y si yo tengo estos perfiles, acá hay un perfil de hardware y un template de máquina virtual que ya está customizado. Directamente lo que hago es agruparlo, es un template de servicio. Entonces disparo todas las acciones necesarias para que eso que interactúe entre sí funcione. Esa es un poco la idea. Está muy bueno. Trabajé primero en hacer el hardware que necesito, la VM, y después lo que le digo es, para esta aplicación en particular necesito usar todos estos templates. Y directamente lo asigno a la nube en el portal de autoservicio y el usuario final lo consume y se crea la máquina de forma automática. Está muy bueno. Acá fíjense que me sacó, esta es la herramienta nativa de Hyper-V y desde acá podría reiniciar el servicio de VMM. Si yo esto lo hago y el equipo está en Bigware, es exactamente la misma acción. Fíjense. Esto está muy peor. Ahora me voy a parar de nuevo en las máquinas virtuales y los servicios. Y acá, cualquiera de las acciones que yo quiera hacer, por ejemplo, conectarme a la consola de la plataforma que sea, va a ser esta misma acción. Si quiero hacer un snapshot, en VMM se llama checkpoint. Entonces tiro crear un checkpoint y lo orquesta o lo ejecuta independientemente de la plataforma.
Con lo cual no necesito conocer todas las plataformas de virtualización que tengo disponibles. Y no necesito que la persona que va a hacer funcionalidades básicas dentro de la gestión de la plataforma conozca a fondo el resto de las cuestiones. Sí puedo tener un especialista en la plataforma, otro especialista en otra, y le doy una consola a alguien que tal vez no sea especialista en ninguna de las dos plataformas. Y sí tiene que realizar acciones. Eso está muy bueno y es súper útil, y me olvido de la capacitación en dos plataformas distintas. Eso es súper viola. ¿Qué nos queda lindo como para ir cerrando ya? Para mostrarle la consola. Hemos redondeado un poco de todas las características nuevas. Sí. Nos queda, fíjense, les voy a ir mostrando. Esto es otra cosa que me costó bastante encontrar. Estoy tratando de hacer memoria de qué es lo que me costó cuando entré con esta consola y no encontraba. Por ejemplo, ¿cómo convierto una máquina física a virtual? Bueno, vengo acá, me paro en mi host. Siempre fui a parar al host porque no entendí lo de la nube inicialmente. Piensen que lo que está ahí arriba, desarrollo y IT, no sabía ni para qué estaba, así que arranqué con el concepto que tenía de la versión anterior. De ahí tenía que venir acá al home para llegar acá, y ahí aparecen las acciones que puedo hacer. Convertir una máquina virtual es pasarla, por ejemplo, de una plataforma a la otra. Crear una nueva máquina virtual. Vamos a ir cerrando, ya nos queda muy poquito tiempo. Les voy a mostrar cómo creamos una máquina virtual, que eso sí va a funcionar bien. Fíjense, yo ahora me paré en la máquina virtual. Yo lo que le puedo decir es crear una nueva máquina virtual desde. Estos son mis templates de máquinas virtuales, y si no tengo definido dos discos, uno grande y uno pequeño, voy a decir que use este disco grande. Voy a definir cómo va la máquina virtual. El perfil de hardware que voy a utilizar, tenemos uno definido, preestablecido, y después tenemos varios que fueron los que fueron creados, los que fui creando. Le voy a decir que me cree la VM de desarrollo, ya va a tomar los parámetros que me tomé el tiempo de hacerlo. Esto es lo que tiene de bueno, que necesito crear la VM y directamente ya definí cuál va a ser la que voy a crear. Y esto es lo que nos va a permitir después automatizar acciones con las otras herramientas que vamos a ver en la otra sesión. Ahora lo que va a hacer BMM, esto es una funcionalidad que está muy buena, va a evaluar de todo lo que tiene disponible. El BMM lo que tiene es la consola y un agente por cada host de virtualización que estoy administrando. Le voy a decir que la quiero poner dentro de un host, y ahora va a hacer una evaluación de cuál es el host más adecuado en función a la disponibilidad para que yo instale la máquina virtual. Después yo voy a decidir dónde la quiero poner. Esta es otra característica nueva, que ahora se pueden customizar ciertos valores de la evaluación. Sí, puedo sacar host si quisiese. Exacto. Decirle este host que es de prueba no me lo des en la cuenta, por ejemplo. También tengo la posibilidad de ir al host. Ahora les voy a mostrar algo que está muy piola. Fíjense que acá me está diciendo este host está apto, ahí está sacando, hace una cuenta rápida de la disponibilidad que tiene, y acá le voy a decir, bueno, quiero que le implementes acá el equipo virtual. Si tuviera varios hosts, me va a decir por orden en cuál me sugiere que lo voy a poner. Acá me está diciendo dónde lo va a poner, cuáles van a ser las acciones. No quiero que se prenda nunca la máquina virtual, que salve el estado si apago el equipo. Si tengo las herramientas de integración, le puedo decir que haga un shutdown del sistema operativo. Y ahí simplemente le doy crear, y lo que va a hacer es bajar la máquina de la librería. Ahora va a disparar un trabajo que lo vamos a ver en Shop, y va a ir creando la máquina virtual. Fíjense, acá se disparó la creación del equipo virtual. Si vamos a la consola de Hyper-V, fíjense que se está creando una máquina nueva. Esto es lo que tiene de bueno, que lo que hablamos al principio, si fuera un server core, me olvido de toda la gestión y ya BMM está haciendo todo. Lo está haciendo todo por nosotros. No tenemos que simplemente instalar la gente. Una vez que lo instalo, es lo mismo que si tuviera el server físico. Me olvido absolutamente de todo, es la misma acción. Y lo que les quería mostrar, algo que está muy bueno, que puedo ver las propiedades de mi host. Y fíjense, en el estado, bueno, acá vemos algunas cositas en rojito. Esto tiene que ver con lo que es la beta, pero funcionando bien, puedo tener la funcionalidad que tiene que ver la máquina y puedo generar acciones de reparar el equipo. Acá el error que me está dando tiene que ver con que mi notebook, cuando desenchufo la placa física, la hace desaparecer. Y esa estaba vinculada a una red. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a BMM? Cuando le saqué el cable, le desapareció la red. Entonces me está diciendo, bueno, no sé qué es lo que te está pasando, pero esa red que tenía no está. Lo cual tampoco debería tener de BMM en una notebook. Pero bueno, es un poco lo que está. Pero fíjense cómo está testeando. Si tiene red, si puede acceder a algún RM, que es la plataforma de gestión que necesita para disparar las acciones. Si tengo la gente, si está levantado, puede remediarlo, y acá nos va a aparecer un error que va a sugerir
qué es lo que puede estar sucediendo. Y fíjense acá, estamos viendo, dentro de los shops, esto está muy bueno, no en esto que es bastante sencillo lo que está haciendo, que es crear una máquina virtual, pero fíjense cuando la convierto, si voy a los detalles me va a decir qué es lo que está haciendo, cómo va el progreso y qué es lo que va a hacer después. Cuando convierto una máquina virtual, si me pongo a analizar esto, va a pasar la máquina virtual, la va a convertir, le va a poner las herramientas de integración que corresponde, y una vez que termine con todo eso y cierre la tarea completa, va a ser ahí donde voy a tener la máquina virtual disponible. Realmente es súper útil esto, ¿por qué? Porque antiguamente lo que nos sucedía cuando empezamos a hacer el proceso de migración manual, nos encontrábamos con un montón de acciones que teníamos que hacer para remediar problemas en la conversión. Todo ese tipo de problemas están dentro de BMM, y la verdad que yo he hecho muchas tareas de conversión y no he tenido demasiados problemas. En algunos casos puede ser que falle acá y tenga que volver al proceso manual. Pero realmente hay casos de éxito bastante interesantes donde se manda la máquina, es más, la hace caliente, agarro la máquina, lo convertí en esta máquina, la pasa a virtual, y lo único que tengo que hacer cuando termine es apagar el físico y prender el virtual. Yo he convertido más de 50 servidores de física a virtual y muy pocos incidentes en el máquina. Sí, realmente. Algunos prácticamente en producción. Sí, totalmente, es súper útil la herramienta. Requerimiento para eso, puerto 443, si tengo un exchange, por ejemplo, lo quiero pasar, voy a la LBS y bajo el servicio, o en BMM puedo customizar el puerto y decirle que use otro que no sea el 443. La verdad que es tan simple sacar el 443 de una máquina virtual para hacer la conversión que ni siquiera jamás me tomé el trabajo de hacerlo, pero cuando instalo BMM me dice cuáles son los puertos que quiero usar y puedo definir otro puerto para cada transferencia por bits. Estamos ahí, próximo, ya nos queda muy poco tiempo, estamos para irnos. Los invito, si alguien tiene una pregunta más o algo, y cerramos. Ale, ¿querés que recordemos lo de la comunidad? Bueno, lo dejo en tus manos. Nuevamente los invito a la comunidad de Nube Privada. La dirección es www.nubeprivada.org. Los invito a que se sumen, a que compartamos ahí todas las experiencias que tengan que ver con nube y virtualización, y adicionalmente si quieren dar alguna presentación a ustedes también pueden sumarse. Acá en la presentación se la pongo, si alguno quiere tanto ver mi blog como el de Diego, lo tienen disponible para que lo puedan agendar. Cualquier consulta que surja, pueden escribirnos un correo con libertad y vamos a, en función de nuestra disponibilidad, le vamos a responder gustosos. Bien. Bueno, gracias chicos. Ahora tenemos un intervalo de 1 hora para almorzar, así que los invito a salir afuera, digamos. Gracias, y seguimos con la segunda parte de la sesión de Nube Privada. Gracias.